Tipos de desarrollos mediumnímicos. En distintas conferencias de la escuela, se afirma que existen un número elevado de mediumnidades, cuyo desarrollo y aplicación, hasta el momento actual nos han sido bien aclaradas. Hay reacciones casi instintivas en los individuos que, evidentemente, escapan a sus propios razonamientos y no podemos negar sin caer en fanatismos ideológicos que tales efectos existen y por lo tanto trataremos de llegar a lograr su definición. El maestro nos dice que existen efectivamente un sinnúmero de mediumnidades, pero con una condición distinta a las conocidas, es decir, que éstas son subsidiarias de las funcionales y básicas ya conocidas: intuitiva, vidente, parlante, escribiente, oyente. Su utilización siempre se produce en relación directa con una o más de las básicas, ya que por sí solas no podrían definir su situación espiritual. Dentro de las que podríamos calificar y comprender estaría la mediumnidad olfativa, es decir, la que utilizando el canal mediumnímico paralelo al sentido físico del olfato, puede percibir olores espirituales, siendo esto definido por la mediumnidad intuitiva. Otra de las mediumnidades secundarias, es la del tacto, cuyo nombre podría ser tactiva, es decir, una condición espiritual que permite captar el roce físico y que es tomada por el canal mediumnímico paralelo al sentido físico del olfato y que se define a través de un trabajo combinado con la mediumnidad intuitiva. También existen combinaciones entre las mediumnidades básicas y funcionales. Sabemos que la mediumnidad vidente se desarrolla a través del campo mental fijando por medio de la visual las características físicas del espíritu que, en ese instante, está colocado sobre un medium parlante, desapareciendo la imagen de éste y superponiéndose la del ente espiritual que se ha colocado. La mediumnidad intuitiva, en ese caso, llega por medio de la percepción del pensamiento, describiendo los pormenores físicos del ente materializado. Ahora bien, cuando el reflejo del espíritu colocado se realiza únicamente en la mente, es decir, que no se percibe la figura sobre el medium tomado, sino que intuitivamente se cristaliza la imagen sobre el campo mental cerebral, se establece una condición espiritual combinada denominada vidente intuitiva. En una misma mediumnidad funcional existen distintas formas de desarrollo. La escribiente inspirada se incuba en las ideas que recoge el espíritu encarnado a través de la mediumnidad y que moldea de acuerdo con su lenguaje para expresarlas en los símbolos escritos. En cambio, en la escribiente mecánica los pensamientos recepcionados no son analizados ni desmenuzados por la unidad encarnada, sino que son retransmitidos instantáneamente a los campos físicos para que por medio de los centros motores se concreten a través de la escritura. En el primer caso hay una deducción y modificación del medium, en el segundo, éste actúa automáticamente expresando las transmisiones sin ninguna reforma. Existen muchas más mediumnidades que de acuerdo con la evolución de los seres humanos, irán aclarándose para que el conocimiento de la ciencia espiritual sea completo. Estas, como todas las conocidas, se encuentran en la mente de todo encarnado y su desarrollo se producirá o no, de acuerdo con su condición espiritual. Mediumnidad curativa. Bajo ese nombre existe un estado mediumnímico que posibilita en los seres una mayor eficacia en las ayudas espirituales o físicas que se realizan con el propósito de mitigar el dolor. Lo que se produce sobre determinados hermanos, es una intuición profunda, que hace que, en caso de estar impartiendo fluido, vaya el pensamiento a concretarse en una acción física directa sobre la parte u órganos afectados que desaloja el elemento etéreo que los perturba. Fuera del campo espiritual, encontramos a diversos seres casi siempre con misiones de importancia en la humanidad, que desarrollan su facultad mediumnímica, llamada curativa, a través de intuiciones que traen o producen aclaraciones o definiciones de importancia, y, asimismo, puede llegarse más fácilmente a la curación de una enfermedad,
cuando el facultativo pueda emplear sus conocimientos materiales en colaboración estrecha con la ayuda espiritual que le brinda esta intuición benefactora. Como todas las mediumnidades, su uso debe estar a disposición del bien, razonando en principio aquel ser, que tiene conocimientos espirituales, sobre la enorme importancia que tiene para la humanidad la corrección en su aplicación. Y para aquellos que desconocen la ciencia espiritual, deben comprender que sobre todos nosotros está la ciencia de Dios, que llega y llegará a todos los hombres en forma tal, que, aunque quieran negar su fuente, tendrán que buscar en su esencia todas las razones necesarias para solucionar los interrogantes de la existencia. Prosiguiendo con este tema, en otro importante enfoque espiritual y para poder llegar a conclusiones precisas en lo referente a la mediumnidad curativa, es sumamente necesario para interpretar el trabajo de ayuda espiritual al prójimo, establecer diferencias entre los que la poseen y aquellos que mediante el engaño se titulan manos santas o privilegiados de Dios. El encarnado poseedor de esta mediumnidad, ha de tener para poder plasmarla, materialmente una sensibilidad captativa en las partículas espirituales que componen sus células físicas y una percepción acumulativa y retransmisora en las fracciones etéreas que conforman las zonas de su pericuerpo. Esta captación no se reduce solo a percibir reacciones que provocan en los individuos las distintas fuerzas espirituales equivocadas, causando enfermedades, dolores físicos, sino que involucran para el encarnado que posea desarrollada la mediumnidad curativa, el pensamiento de bien que permita al retiro parcial o total de los elementos equivocados de la zona o zonas físicas afectadas, por el tiempo que la justicia de Dios disponga. Puede pensarse cómo está supeditado así el alivio a un tercero, pero no es un capricho del bien que esto suceda, sino que cuando por consecuencias del error el ser humano sufre, olvida muchas veces todo lo bueno aprendido y lo que es peor aún, se entrega como un niño desvalido a la desesperación y por ende muchas veces a la fuerza espiritual, que nunca va a faltar como espectadora del error. El mecanismo de esta mediumnidad es el siguiente. Un encarnado siente, por ejemplo, dolores intestinales. Una fuerza espiritual equivocada apoyada sobre esa zona lo presiona, impidiendo o retardando la cura material y la consecuente reposición de partículas espirituales. El pericuerpo del médium curativo próximo a él, recoge el escozor o virulencia del elemento equivocado, retransmitiéndolo a las partículas dirigentes de las células físicas y por consecuencia a toda la parte orgánica para que esa vibración de dolor pueda ser impulsada por el circuito cerebro-mente y pueda concretar una situación consciente en el espíritu, que le dé la pauta de lo que está ocurriendo. La unidad encarnada tomará entonces la resolución necesaria de acuerdo con su criterio y dará forma por medio de los campos físicos y psíquicos al tipo de ayuda a brindar. El alivio podrá cristalizarse directamente por el pensamiento o por la decisión del espíritu a través de una acción mental cerebral que se traduzca en el movimiento vibratorio de la práctica de fluido. Si bien es necesario tener próximo al enfermo para captar sus vibraciones de dolor, no es esto imprescindible, pues en determinadas ocasiones hemos comprobado que elevando el pensamiento hacia la persona que nos ocupa, se capta también su estado físico y se le puede ayudar lo mismo sin que ésta se entere. Destaquemos que siempre es beneficioso elevar el pensamiento al bien, pidiendo el alivio de un semejante, porque mediante esa labor se produce el retiro parcial o total del elemento equivocado que lo ataca y se establecen y fortifican los vínculos del amor fraternal. También podemos agregar que el alejamiento de las fuerzas espirituales imperfectas que atacan los organismos físicos, puede realizarlo cualquier ser que tenga elevación y amor en su pedido a Dios. La diferencia entre el que tiene la mediumnidad curativa y el que, fluida, radica en que la acción del primero es más rápida y positiva en lo referente a predisposiciones y energía para desalojar las inclemencias etéreas, pero el segundo también puede realizar la misma acción si persevera por medio de la fe y la dedicación, aunque sea más lento en alcanzar los mismos resultados. La llamada mediumnidad parlante,
tantas veces puesta en duda y combatida durante miles de siglos, no pudo llegar a adquirir perfecciones nítidas porque se han interpuesto en su desarrollo problemas humanos, prejuicios y decisiones espirituales que destruyeron, ya en sus comienzos, todas las adquisiciones que se alcanzaban para su cometido. El medium parlante es el ejecutor de un pensamiento que, pasado por su mente, recogido por su lenguaje y transmitido por su instrucción, hace que el espíritu llegue en esta forma veraz al conocimiento de los hombres. En esta mediumnidad se pone de manifiesto en forma natural el espíritu, con rapidez cualquier entendimiento capta la existencia del ente espiritual. Se debe tener sumo cuidado de que la palabra sea aquel pensamiento nítido tal cual fue inspirado, para que el razonamiento humano pueda llegar a comprender que no está frente a una doble personalidad, sino ante una comunicación directa con otro ser en la misma materia. Este material ha sido extraído del libro de Conocimientos Espirituales de 1968 editado por la Escuela Científica Basilio, Culto Espiritista número 209. Si te gusta este canal, suscríbete. Paz profunda.